Un grupo de amigos decidió explorar un bosque remoto. Mientras caminaban, encontraron una cueva oscura y profunda. Al acercarse, sintieron un escalofrío inexplicable. Fue entonces cuando notaron algo dentro. Una figura pálida con un rostro inhumano los observaba en completo silencio. La figura no se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, con ojos inexpresivos. No tenía señales de vida visibles, ni ropa, ni cabello, ni expresiones humanas. A pesar de la cercanía, nadie podía decir con certeza si respiraba o si era siquiera real. El grupo comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Algunos sugieren que se trata de una criatura humanoide desconocida, mientras que otros creen que podría ser alguien de una secta o ermitaño realizando un ritual. Lo más aterrador es que la figura nunca huyó, nunca reaccionó. Solo observó hasta que el grupo decidió marcharse, dejando el misterio sin resolver. ¿Qué crees que era realmente esta figura? Los vecinos estaban inquietos. Durante semanas, gritos desgarradores resonaban desde el edificio abandonado al final de la calle. Finalmente, llamaron a la policía. Los oficiales llegaron con la idea de que podrían encontrar un intruso o quizás algún animal atrapado, pero no estaban preparados para lo que descubrirían dentro. Al entrar, la oscuridad lo cubría todo. Los destellos de sus linternas iluminaban paredes descascaradas y pasillos sin vida. De repente, uno de los oficiales se detuvo. En el techo, una figura humanoide pálida se arrastraba con movimientos erráticos. No tenía rostro, solo una piel lisa y blanquecina. Su cuerpo se doblaba de formas imposibles. El oficial sintió un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Los oficiales corrieron por sus vidas, pero el metraje de la cámara corporal se cortó abruptamente. ¿Lograron escapar? ¿Qué era realmente aquella cosa? Nadie sabe lo que ocurrió después. En 2010, un trabajador realizaba su control de rutina en una tubería solitaria. La oscuridad lo envolvía, pero todo parecía normal. Sin embargo, en un instante, sintió que algo lo observaba. Al apuntar su linterna hacia el fondo del túnel, dos pares de ojos brillantes aparecieron en la penumbra. El trabajador, paralizado, observó cómo la criatura se movía dentro de la tubería. No tenía forma definida, solo una silueta negra con ojos resplandecientes. La criatura no hizo ruido, pero su mera presencia llenó el ambiente de un miedo indescriptible. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin esperar a ver qué pasaría, giró y corrió sin mirar atrás. Nadie creyó su historia, pero él sabía que algo estaba allí. Algunos teorizan que estas criaturas siempre han habitado las alcantarillas, esperando en la oscuridad. ¿Qué podría ser esta entidad? ¿Crees que hay seres desconocidos en los túneles de las ciudades? Durante una noche oscura en 2012, un explorador urbano se aventuró en una casa abandonada. La estructura, cubierta de grafitis y sombras inquietantes, parecía deshabitada. Sin embargo, algo lo observaba. Mientras avanzaba por el pasillo, una presencia escalofriante comenzó a emerger del techo. Al enfocar su linterna, vio una figura con una cabeza grotescamente grande y piel rojiza que parecía brillar con la luz. Sus ojos oscuros lo perforaban con una intensidad sobrehumana. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió que la entidad lo miraba directamente, como si estuviera absorbiendo su energía y su miedo. De repente, el explorador sintió una presión en su pecho. Su respiración se volvió errática, sus piernas temblaban. Un sonido inhumano resonó en el pasillo, y antes de que pudiera reaccionar, cayó al suelo. El video se cortó abruptamente. Nadie sabe qué pasó después. ¿Logró escapar o fue víctima de la entidad?
En 2015, un equipo de mantenimiento de alcantarillado realizaba una inspección rutinaria en túneles subterráneos. La atmósfera era sofocante, el aire denso y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. De repente, uno de ellos notó algo en la distancia. Dos pequeños puntos brillantes los observaban desde la penumbra. Los trabajadores se quedaron paralizados mientras la figura permanecía inmóvil. Intentaron alumbrarla con sus linternas, pero en cuanto la luz se acercó, los ojos desaparecieron por completo. Uno de ellos corrió hacia la zona para comprobar qué había allí, pero no encontraron nada. No había huellas, ni rastro de vida, solo un silencio absoluto. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que era una criatura mutada por desechos tóxicos. Otros creían que se trataba de un espectro atrapado en la oscuridad. ¿Por qué solo unos pocos trabajadores lograron verla? ¿Qué era realmente lo que brillaba en la distancia? ¿Podría haber algo más acechando en lo profundo del alcantarillado? Durante una inspección de rutina en 2012, ingenieros de alcantarillado de United Utilities detectaron algo inesperado. En un túnel oscuro, una sombra plateada se movía a una velocidad imposible. Las cámaras captaron su silueta humanoide, pero en cuanto intentaron acercarse, la criatura desapareció en la negrura. Los trabajadores quedaron atónitos. El metraje mostraba una figura delgada y pálida, deslizándose con movimientos inhumanos. Parecía evitar la luz, como si supiera que estaba siendo observada. A pesar de su velocidad, dejó rastros en las paredes del túnel, marcas borrosas que se desvanecían poco después. Las teorías no tardaron en surgir. ¿Era una criatura mutada por desechos tóxicos? ¿Un experimento secreto? ¿O algo que ha vivido en las alcantarillas durante siglos? Los ingenieros jamás volvieron a verla, pero la inquietante grabación aún genera preguntas. Un youtuber y su amigo decidieron explorar un túnel oscuro y abandonado. La noche era fría y el eco de sus pasos resonaba en la estructura. Pronto encontraron señales inquietantes. Una fogata aún caliente y zapatos dispersos. ¿Quién había estado allí? No había rastro de nadie, pero la sensación de ser observados era innegable. Decidieron continuar. La luz de su linterna iluminaba solo lo suficiente para revelar el camino, pero entonces algo apareció en el fondo. Una figura pálida y desgarbada emergió de la oscuridad. Su movimiento fue rápido, antinatural. Antes de que pudieran reaccionar, la figura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. El pánico se apoderó de los exploradores. Salieron corriendo. La cámara se sacudió violentamente, mientras la respiración agitada de los chicos se volvía cada vez más frenética. De repente, el video se cortó. Nadie sabe qué ocurrió después, pero una cosa es segura. Explorar túneles abandonados de noche puede ser una pésima idea. Un grupo de amigos exploraba un hospital abandonado cuando sintieron una extraña sensación en el ambiente. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, sus linternas parpadeaban levemente. De pronto, una figura humanoide apareció en la distancia, moviéndose lentamente hacia ellos sin emitir ningún sonido. El grupo se detuvo, congelado por la incertidumbre. La figura no corría ni intentaba atacar, solo caminaba hacia ellos con pasos firmes. Al iluminarla, su forma se difuminaba en la penumbra. Ninguno de ellos podía distinguir su rostro o vestimenta, como si estuviera envuelta en sombras. Entonces, la figura se detuvo en seco y quedó inmóvil. El silencio en el hospital se volvió sofocante.
Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si debían acercarse o huir. Finalmente, cuando parpadearon, la figura ya no estaba allí. Algunos creen que fue un espíritu atrapado en el lugar, mientras que otros aseguran que fue solo una ilusión de la oscuridad. En 2024, un grupo de exploradores de cuevas en Polonia realizaba una inspección rutinaria cuando notaron algo fuera de lo común. En la penumbra del túnel, una figura sombría se movía rápidamente, como si estuviera huyendo. Apenas lograron distinguir una silueta antes de que desapareciera entre las sombras. Intrigados, decidieron seguirla. Los exploradores avanzaron con cautela, iluminando con sus linternas las paredes irregulares. A medida que se adentraban, encontraron un agujero en la roca, recién cavado. No era un túnel natural, sino una excavación reciente, hecha con precisión. La criatura no solo se ocultaba, sino que parecía estar cavando su propia vía de escape. Incapaces de ver su rostro o su cuerpo con claridad, los exploradores solo pudieron especular. ¿Era una especie desconocida? ¿Una criatura adaptada a la vida subterránea? La velocidad con la que había desaparecido y la capacidad de excavar de esa manera desafiaban la lógica. Dejaron el túnel con más preguntas que respuestas. ¿Qué crees que era esta criatura? ¿Un animal no descubierto o algo más? Un grupo de exploradores, mientras caminaban por una zona boscosa, tropezó con un agujero cubierto con ramas y hojas. Al mirar más de cerca, vieron que dentro había velas encendidas y una figura vestida con ropas azules. Alguien del grupo decidió acercarse, tratando de entender qué estaba sucediendo en ese lugar. Cuando la linterna iluminó el interior, la figura se movió de repente. Los exploradores retrocedieron mientras un grito aterrador rompía el silencio de la noche. La mujer, ahora visible, tenía una mirada perdida y su reacción fue violenta. Parecía atrapada, pero ¿cómo llegó allí? Nadie se atrevía a ayudarla por miedo a lo desconocido. El grupo se alejó mientras la mujer continuaba gritando. Algunos creen que fue parte de un ritual oscuro. Otros piensan que podría haber sido enterrada viva. La grabación terminó abruptamente. Nadie supo qué pasó después, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Era una víctima real o algo más allá de nuestra comprensión? Hello? Oh my God. Durante semanas, un hombre escuchó ruidos en su tejado. Golpes, susurros y pasos lo mantenían despierto. Pensó que era un animal, hasta que una noche decidió inspeccionar con una linterna. Subió lentamente por la escalera, el corazón latiendo con fuerza, cuando de pronto vio algo mirándolo fijamente. Los ojos brillantes de la figura pálida reflejaban la luz, paralizándolo. Su silueta encorvada parecía moverse de forma inhumana. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar historias sobre The Rake, una criatura que se esconde en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se deslizó hacia las sombras. Hello? Oh my God. El hombre descendió apresurado, sin dejar de grabar. Al revisar la grabación, la criatura apenas se distinguía, como si la oscuridad misma la ocultara. ¿Era un críptido real o solo su imaginación? Los ruidos nunca cesaron. ¿Podría haber más de ellos observándonos en la noche sin que lo sepamos? ¿Crees que esta criatura era de Rake o algo completamente diferente? Hello? Oh my God. Un equipo de mantenimiento envió un robot con cámara para inspeccionar el alcantarillado. La misión parecía rutinaria, hasta que algo apareció en la pantalla. Un gran movimiento en la oscuridad alertó al equipo. Al acercar la cámara, captaron una enorme silueta desplazándose con rapidez por el túnel inundado. El operador intentó enfocar mejor,
pero la criatura se movió a una velocidad increíble. Solo se logró capturar una imagen borrosa de su gran cola, deslizándose en la oscuridad. La bestia era del tamaño de un hombre y tenía una apariencia similar a un reptil gigante. ¿Era una mutación? ¿Un animal desconocido? El equipo se paralizó. Las teorías explotaron. Algunos creen que es el resultado de un experimento fallido, una criatura alterada por productos químicos o radiación. Otros piensan que podría haber evolucionado para sobrevivir bajo la ciudad. El equipo decidió no seguir explorando. ¿Qué opinas? ¿Podría haber más de estas criaturas? ¿Qué harías si la vieras en persona? Lo que comenzó como una aventura entre amigos el 19 de noviembre de 2016, pronto se tornó en pesadilla. Un grupo de adolescentes decidió explorar un túnel abandonado, riendo y filmando su trayecto. Todo parecía un simple juego, hasta que, al fondo del pasillo, una figura humanoide pálida apareció en la oscuridad. No hacía ruido, no emitía señales de vida, solo se acercaba lentamente, con movimientos inquietantes. El grupo entró en pánico. Uno de los adolescentes gritó al verla más de cerca. No podían distinguir sus rasgos, pero algo en su presencia era antinatural. La adrenalina los invadió y decidieron correr de regreso. Uno de ellos tropezó en la desesperación. La figura seguía avanzando, pero sin apresurarse. Era como si supiera que no tenían escapatoria. Al final, lograron salir del túnel, pero cuando miraron atrás, no había nada. ¿Era un truco de la mente? ¿O algo realmente los estaba acechando en la oscuridad? En 2012, en una zona remota de Indonesia, un edificio abandonado se convirtió en el centro de un extraño avistamiento. Un grupo de exploradores notó una oscura figura humanoide acechando desde una ventana. Sus ojos brillaban intensamente y su silueta musculosa y peluda se asemejaba a la legendaria criatura Genderuwo. Según el folclore indonesio, el Genderuwo es un ser peludo de piel negra rojiza que se oculta en lugares con mínima actividad humana. Se dice que puede cambiar su forma y mimetizarse con su entorno, lo que explicaría por qué se muestra en momentos inesperados. La figura en la ventana no se movía, pero su presencia generó una inquietante sensación. Los testigos, aterrorizados, abandonaron el lugar rápidamente. Algunos creen que esta aparición fue una manifestación de un espíritu antiguo protegiendo su territorio. Otros sugieren que podría haber sido una alucinación colectiva o una entidad desconocida. ¿Qué crees que fue? ¿Un ser mitológico o simplemente un efecto de la oscuridad? Los dragones han sido considerados criaturas míticas, pero en 2009 un minero encontró algo que desafió la historia. Bajo tierra, entre rocas y polvo, su linterna iluminó lo que parecía una enorme cabeza ósea con rasgos nunca antes vistos. Su piel parecía haber resistido el paso del tiempo, y su tamaño era descomunal. A medida que los trabajadores removían más escombros, descubrieron que la estructura del cráneo no se asemejaba a la de ningún dinosaurio conocido. Lo más extraño fue que los alrededores mostraban señales de calor extremo, como si en algún momento ese lugar hubiera ardido en llamas. ¿Podría haber sido un incendio o el aliento de la criatura? Las imágenes captadas muestran lo que podría ser el fósil de un dragón, sepultado durante siglos. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una especie extinta, mientras que otros creen que es evidencia de que estas criaturas alguna vez caminaron entre nosotros. ¿Es posible que los mitos sean historias reales olvidadas por la humanidad? Un hombre, intrigado por un edificio abandonado frente a su apartamento, comenzó a notar algo inusual. Cada noche
veía una figura delgada y alta asomarse por una ventana antes de desaparecer en la oscuridad. Decidió grabar lo que veía, pero lo que capturó lo dejó sin palabras. En las imágenes de 2011, la figura humanoide parecía moverse con cautela, evitando la luz. Sus extremidades eran largas y delgadas, y su piel pálida contrastaba con las sombras. Durante el día, el edificio parecía vacío, pero de noche, la criatura se dejaba ver fugazmente, como si estuviera observando. Algunos creen que es un críptido desconocido, una especie humanoide oculta a la vista humana. Otros piensan que podría ser alguien buscando refugio, pero ¿por qué evitar la luz? ¿Por qué desaparecer al notar que era observado? ¿Era consciente de la cámara? Nadie ha podido explicarlo. Mientras trabajaba en una mina en 2012, un trabajador sintió que alguien lo observaba. Cuando giró la cabeza, vio una figura negra y peluda, con un rostro humanoide y el cuello torcido. Se ocultaba en las sombras, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Su presencia era inquietante y parecía moverse en la oscuridad. El trabajador intentó acercarse, pero la figura se desvaneció en la penumbra. Se escucharon ruidos extraños, como susurros o una respiración pesada. Algunos compañeros afirmaron haber sentido lo mismo en ocasiones anteriores, pero nunca se atrevieron a hablar al respecto. ¿Era una criatura o algo más? Algunos creen que podría ser un ser que evolucionó para sobrevivir en la mina, desarrollando visión nocturna y camuflaje. Otros piensan que está vinculado a lo sobrenatural, quizás un guardián de energías ocultas bajo la tierra. Lo cierto es que nadie volvió a verlo, pero la sensación de ser vigilado nunca desapareció. ¿Crees que era un ser físico o algo sobrenatural? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.